Y el título de este mensaje es Cobertura Espiritual. Cobertura espiritual. Y cada vez que nosotros miramos este Salmo 23 y estudiamos y meditamos, como que hay cosas que vamos conociendo, que vamos aprendiendo, mirando los contextos, mirando la situación y condición en la cual se escribió, y todo esto pues vierte en bendición y en vida para cada uno de nosotros. Encontramos aquí a David detrás de estas palabras, y no en vano vemos que a nivel global este es un texto de muchísima bendición para, yo creo que todas las generaciones. Aunque algunos lo tienen es más como un agüero, ¿cierto? Pero cuando nosotros verdaderamente lo tenemos escrito en las tablas de nuestro corazón como el Señor quiere, la cuestión cambia, es diferente, porque entonces hay propósito, cuando hay entendimiento hay convicción, hay fe y hay transformación. Aquí en el versículo 5 que vamos a estudiar en esta mañana, encontramos algo poderoso que si lo miramos simplemente así a la ligereza, le podemos dar una interpretación pues acorde a lo que hemos venido estudiando, pero cuando interiorizamos un poco más encontramos cosas poderosas que yo sé que van a ser medicina para nuestra alma y aún para nuestro cuerpo en esta mañana, en este día. Dice la Escritura, para iniciar: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El punto es, ¿por qué David deja plasmada esta palabra? ¿Por qué? ¿De dónde salió? ¿De dónde la tomó? O sea, ¿qué fue lo que él vio, vivió, conoció para dejar esto plasmado diciendo, esta es la manera como el Señor obra para nuestras vidas, para con nosotros? Porque encontramos aquí a través de este salmo que él está a través de la vista de un pastor y una oveja, mirándose a sí mismo, ¿sí? Porque era lo que él estaba ejerciendo, porque era lo que él había vivido. Y entonces esa relación del pastor con la oveja, él la trae a la relación de nuestro gran pastor, nuestro Padre Celestial, con nosotros como ovejas. Entonces es maravilloso, poderoso vernos a través de ese espejo. Y él la tenía de primera mano, pero conoció muchas otras cosas. Entonces, esto de aderezas mesa, aderezar tiene que ver con preparar, ¿sí? Con preparar, con disponer, con montar la mesa, con adecuarla. Hay hogares donde, por ejemplo, antes del almuerzo se hace esa preparación, ¿ve? Algunos no, simplemente sirven de a plato y el que va a pasar va y coge cubiertos o bueno, en fin. Pero hay otras partes donde sí se prepara. Por ejemplo, pues no es así la gran preparación, pero cuando vienen, por ejemplo, visita a mis hermanas, ellas, preparen la mesa que vamos a servir. Es que es preparar la mesa según ellas, colocar los individuales que no están en la mesa, están allá en otro lugar. Entonces uno coge, los coloca, tienen dos cesticas como de esa paja, entonces uno va, ¿cuántos somos? 5, 6 cucharas, 6 tenedores, 6 cubiertos, llevar las servilletas, ponerle servilletas a cada uno. Ellas sí lo hacen así, ¿sí? Si hay bebida, pues también ellos piden que coloque uno la bebida de una vez, y bueno, ya después empiezan a servir los platos. Y en el momento donde van a servir, pues hacen la convocatoria al que está en la pieza, al que está afuera arreglando las matas, al que esto se llama para que estén todos al tiempo. Incluso pues hay una, digamos entre comillas, una broma, que el que se demora en llegar, entonces se le dice los moscos, ¿verdad? Porque hay moscos, entonces para que no le pateen los platos, ¿no? Por ejemplo, Juan David, los moscos, entonces ya sabe, venga que está servido y que ya, bueno. Entonces más o menos preparan así la mesa. Entonces es esa etapa de preparación, de colocar todas las cosas. Por eso dice, aderezas mesa. Dice, delante de mí en presencia de mis angustiadores. Entonces nosotros podemos, mirando a través de la cultura del Medio Oriente, de esas épocas, lo poderoso que esto significa. Porque ahí vamos a mirarnos nosotros, vamos a identificarnos y lo poderoso que es. Muchas veces lo hemos visto como
como que sí, que estando con el Señor, estando en su mesa, que es el lugar de comunión, de intimidad, de comunicación, a pesar de que tengamos inconvenientes externos, podemos en Él estar tranquilos sabiendo que Él se va a ocupar de lo que tenemos afuera, ¿sí? Diferentes tormentas, vientos contrarios, circunstancias, pero cuando estamos en el Señor, nada de eso nos va a robar la paz, la tranquilidad y nuestra comunión y nuestro tiempo íntimo con el Señor. Lo podemos ver desde esa manera, ¿cierto? Pero miremos otra condición de la cultura y del entorno de esa época. Entonces, dice que aderezar mesa era un acto supremo de hospitalidad, especialmente, ¿sí? De protección o de asilo. ¿Para quiénes? Tanto para viajeros como para personas que de pronto estaban siendo perseguidas. Es cuando la persona, que generalmente era una persona de autoridad o una persona de buena posición social, abría la puerta de su tienda, de su casa, a ese peregrino, bien sea un viajero o alguien que venía huyendo, escondiéndose, y él lo amparaba en casa, entraba como en un pacto con el dueño de la casa. ¿Sí? Debe ser un acto de hospitalidad, de asilo, y creaba un pacto de protección. ¿Cómo así? El anfitrión garantizaba la vida del huésped con su propia sangre. O sea, al entorno de hoy, el que se meta con él, se mete conmigo. O sea, mientras él entrara, fuera recibido, nadie podía tocarlo ni hacerle nada mientras estuviera con él adentro. Mientras estuviera bajo su asilo, bajo su protección, así pasara lo que pasara afuera. O sea, era un lugar donde él podía estar en paz y tranquilo. Entonces, dice que aún con su propia sangre, o sea, con su propia vida, incluso si huía, como te lo dije, de enemigos o aún de la misma ley. Mira esto, no lo podían tocar mientras estuviera bajo el techo y la mesa del anfitrión. No lo podían tocar. Lo podían mirar desde afuera o de lejos, pero no podían acercársele a él porque entonces corrían peligro de los de afuera. Entonces, aquí es cuando David dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, estamos aquí dentro, he sido recibido en asilo, he sido recibido en pacto, en hospitalidad, y aquí tengo no solamente provisión, sino también protección, seguridad y paz para estar aquí, a pesar de lo que tengo allá afuera. Pero mientras esté aquí, afuera no va a pasar nada. O sea, yo quiero que a través de esto que vamos a ser instruidos por el Espíritu Santo, apuntemos a algo que al final se lo voy a preguntar, como yo lo vi. ¿Sí? Que el Señor abra los ojos de vuestro entendimiento y encontramos la profundidad de lo que la palabra de Dios quiere que tú y yo recibamos en esta mañana. Entonces dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Entonces es algo que mirándolo desde este contexto, nosotros podemos ser muy bendecidos, porque la clave de todo lo que tú y yo podamos vivir se encuentra en la hospitalidad de Él. O sea, en otras palabras, en la presencia de Él, estando con Él, ¿sí? A pesar de lo que estemos quizás huyendo, sacándole, como decimos nosotros, el cuerpo, evadiendo, como que no queremos ya confrontar, ya no más con eso, pero en el Señor nosotros podemos recibir la bendición. ¿Por qué? Porque es que, como te decía, al estar en la mesa con este anfitrión, la mesa es un lugar muy íntimo. Es un lugar de comunión, de comunicación, un lugar de respuesta, de esperanza, pero también de provisión. ¿De qué se preocupaba bajo este contexto el que era recibido? Yo creo que estando ahí se le olvidaba todo lo de afuera. ¿Cierto? Eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso te digo, cuando entendemos esto, vamos a ser muy bendecidos. Pero ahí en la mesa sucedía algo más que aquí David también nos describe. Y él dice, unges mi cabeza con aceite. Bueno, aquí hay dos cosas. Una que literalmente pasaba con el rebaño de las ovejas. Creo que en alguna ocasión lo hablamos. Donde los pastores ungían la cabeza de los corderos con aceite y con hierbas aromáticas. Los ungían con un propósito.
los insectos, los moscos que hablamos ahorita, los insectos. ¿Por qué? Porque ellos se les paran en las fosas nasales, ¿sí? Y cualquier por ahí, usted sabe que el cordero, el cabro, en fin, ellos están allá entre la hierba, hay mucha hierba con espinas y con cosas, se pueden herir, lastimar, y usted sabe que las fosas nasales son algo muy sensible y delicado, donde se pueden de pronto cortar con una espina, con algo. Yo tengo por aquí cortaduras cuando voy a desatarlos, a ver, mete uno la mano y ¡ay! Entonces, ahí donde le paran los insectos, las moscas especialmente, y ponen sus huevitos, que se reproducen en esos gusanos y ellos empiezan a subir por las fosas nasales y llegan al cerebro. Y en el cerebro empiezan a causar mucho daño. Y por eso es que en algunas ocasiones uno ve a estos camuros o cabros o corderos, como los quiera llamar, y se dan golpes contra los árboles, contra las piedras, por lo que están sufriendo aquí adentro. También se pueden inflamar, en fin, o sea, prácticamente los desquician, los vuelven locos. Ahora, si esto lo traemos a una persona, ¿qué puede ser eso? Eso que se filtra y que entra son pensamientos, deducciones de circunstancias que quizás estamos pasando o viviendo, ¿sí? Y esos pensamientos suben y ¿qué hacen a la gente? Desquiciarla, agobiarla, atormentarla. Yo he visto, literalmente, he visto personas que se dan con la cabeza contra el muro, contra la pared. Se pegan contra la pared, o sea, del desespero, de la ansiedad que les da, no sé. Tenía otra persona muy cercana, familiar, y él cogiera puños la esta y se daba puños de la impotencia a veces, de la rabia, el enojo, no sé. Entonces, ¿qué hace el Señor? Pues unge nuestra cabeza con aceite para evitar. Entonces, ¿qué representa esta unción? Esta unción puede ser que cuando tú y yo estamos bajo esta cobertura del Espíritu Santo, que la Biblia simboliza también su presencia como el aceite, ¿ve? ¿Qué va a traer? Y protección ¿a dónde? A tus pensamientos. ¿Y tú sabías que el campo de tus batallas es la mente? Y allá viene el bombardeo. Por eso la Escritura dice acerca de nuestra mente, que va a estar bombardeada con muchísimos gusanos. Esos gusanos se llaman dardos de fuego, o sea, son pensamientos que quieren entrar para causar un incendio, o sea, una catástrofe, para desquiciar la vida de muchas personas, diciéndole esto ya no puede seguir, no hay oportunidad, esto ya no se puede, eso tome otra salida, eso haga esto otro, y traerles eso. Y por eso el Señor dice, contra esos dardos de fuego, tú tienes una protección, y se llama el escudo de la fe. Y ese escudo de la fe es tener la convicción de que lo que la palabra de Dios dice es real y es para nosotros. El punto es, como te decía esta mañana en el devocional, muchas personas tienen el conocimiento de Dios solo en la mente. Conocen palabra, tienen conocimiento, han vivido escuela bíblica, escuela de líderes, han pasado por muchas, pero todo lo tienen en el intelecto, pero no lo han bajado al corazón, no lo han madurado. Y por eso se ve mucha fluctuancia, y se ve mucha niñez espiritual, y se ve todavía mucha carnalidad, se ve un testimonio terrible, porque lo tienen aquí. No lo han logrado bajar acá, porque cuando lo logran bajar verdaderamente al corazón, la persona cambia. Iglesia, te lo voy a decir de otras maneras. El cambio y la transformación tuya y mía no la hace el conocimiento de la palabra. Conocer la palabra no cambia a nadie. Y te lo estoy diciendo, hay muchas personas con mucho conocimiento, pero un testimonio de vida. Ese cambio y esa transformación la hace el Espíritu Santo en el corazón, no en la mente, en el corazón. Porque en el corazón donde están las guerras, los conflictos, la comunión íntima con el Señor no es en la mente, en el pensamiento, es en el corazón. Oiga, pues se lo voy a decir por lo que he leído, pero con la tecnología que tenemos, los estudios que tenemos,
grandes científicos y neurocirujanos y cardiólogos, en fin, toda esa gente que estudia la parte cerebral y el corazón, han descubierto que el corazón es como un cerebro. O sea, aquí también se piensa. También hay neuronas, bueno, no sé si son neuronas o qué, me perdonan a mí, pero ellos, el corazón tiene sentido, o sea, es como paralelo al cerebro, lo están descubriendo. Qué tremendo, ¿no? Entonces, la transformación es del espíritu en el corazón. Entonces, cuando la palabra de Dios que yo recibo, sí, la estoy escuchando porque la fe viene por el oír, pero eso lo bajo, o sea, lo vivo, lo aplico, lo tomo para mí. Ahí es donde se empieza a generar no solamente la convicción de fe, sino la transformación de mi vida, donde me lleva a cambiar mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de sentir. Lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ese sentir tiene que ver con la forma de ese sentimiento, de esas acciones, pero también de mi pensamiento y de mi forma de hablar. Y eso es lo que verdaderamente me va a cambiar. Yo conozco gente con un conocimiento de la palabra y teológico y de tal, que uno queda sorprendido con las explicaciones que dan. Pero el testimonio de vida, ay hermano, como conozco otros que poco conocimiento quizás de la palabra, me refiero en la parte de raíces, de escatología, de toda esa cuestión, pero con un testimonio de vida increíble. Entonces, la transformación es acá en el corazón. Eso es lo que nos lleva a cambiar. Entonces, cuando eso viene acá, empieza a trabajar mi mente, a renovarme aquí, para que, vuelvo y te repito, esos gusanos de malos pensamientos no me afecten. Por eso tú y yo necesitamos estar continuamente ungidos. Y eso nos lo proporciona Él todos los días. El aceite que se le aplicaba al cordero en ese día, ¿le serviría para toda la semana y para todo el mes? Y especialmente con los que ya tenían de pronto por ahí inicios de heridas, de piquetes y toda esa cuestión, tocaba estar más pendiente. Así hace el Señor con nosotros. Y esta unción y esta protección es diaria, iglesia. Tú no te puedes descuidar cada 8, 15, 20 días. Esto es diario. Unge mi cabeza, Señor. Es poner mis pensamientos, ponerlos delante del Señor para protección, escúchame, de mí mismo. ¿Sabe cuál es tu peor enemigo y mi peor enemigo? La tenemos clara todos. Claro. Hay una canción que me gusta mucho donde en una partecita él dice, líbrame de mí. Líbrame de mí. O sea, yo soy mi peor enemigo. ¿Cómo? Cuando el yo, cuando el ego, cuando el pasado, cuando todo eso quiere traer reventar y aflorar. ¿Y cuando sucede eso? Recuerda lo que hemos hablado. Somos como una balanza, espíritu y carne. Que cuando tú alimentas tu espíritu, está llenándote de Dios, eso es así automático. Eso es automático, iglesia. La carne mengua, baja, disminuye. Pero cuando sucede lo contrario, tus ocupaciones, tu agenda, tu confianza en ti mismo, en lo que ya has recibido, en lo que ya conoces, yo ya sé cómo es eso allá, y eso, y te descuidas espiritualmente sin que tú hagas nada, resulta más carnal cada día. Resulta más carne. Y esos deseos empiezan a gobernar y a hablar a tu mente. Y a volver atrás y a pensar en otras cosas que quizás ya habías soltado, habías dejado, pero empiezan a llegar. Escúchame, cuando todo eso empieza a llegar a tu mente, pilas, espiritualmente te has bajado de nota. Espiritualmente te has bajado de nota. Entonces, esto era lo que hacía el pastor, lo protegía también de esas molestias y de esas enfermedades. ¿Cómo te sientes tú cuando de pronto hay un mosquito ahí insistente o un zancudo ahí a pararte y a tocarte? Fastidioso, ¿cierto? Porque así le sucede a los animales. Y ellos hacen, no son capaces de librarse. Pero cuando está esa protección es diferente. Por ejemplo, hay una cremita, cuando un animal está herido, lo vivo por lo que yo estoy viviendo, y cumple las dos funciones. O sea, en la herida trae sanidad, pero también repele los insectos y lo que se le quiera parar ahí. ¿Por qué? Porque mientras sana, pueden volver otra vez ahí
¿sí? Y así puede pasar muchas veces con nosotros. En la herida, en el momento, en el disgusto, en la rabia, en fin, puede volver a pegar duro el enemigo, en fin. Entonces necesitamos estar protegidos doblemente para sanarnos, pero también para repeler, ¿sí? Para que nada de eso me afecte. Yo le decía que a una persona que con un problema fuerte con una hija, y estuvimos orando por la muchacha y también por la mamá, porque ella dice: a mí esto me esquicia, esta situación a mí me tiene muy cargada, a mí esto, bueno, tuvimos la oportunidad de orar por ellos, y yo le decía: esto no es una situación de un momento, como cuando tiene aquí un incendio y llama al bombero y viene y apaga, y usted nunca más se acuerda de los bomberos hasta que vuelva a tener otro incendio. Y a veces vemos a Dios de esa manera: cuando hay necesidad buscamos de Dios, creemos que Dios sí, pero esperamos que con una oración, listo, el Señor responde, y nunca más. Le dije: no, no es así. Le dije: tiene que buscar la manera usted de congregarse, no solamente por su hija, sino por usted, porque esto es progresivo. O sea, esto es un trabajo, no de una sola oración. Usted ya vio señales de cambio, le dije a ella, y el Señor muestra esa evidencia para que tú te fortalezcas en fe, creyendo que sí es posible salir de eso. Una cuestión de 6 años de esa muchacha, que terrible. Pero después de que oramos por ella, esa misma noche pudo dormir y dormir bien. No dormía sola, pudo dormir sola. O sea, el Señor le mostró ya evidencias de lo que, pero ella necesita seguir recibiendo, porque hay cosas más profundas que ahorita no las podemos tratar, y mucho menos hacia la carrera y a la ligera. Sí he visto un inconveniente, que veo que con las personas que usted habita son demasiado religiosas. Dijo: no, sí, pastor, eso es. Le dije: bueno, pero usted no tiene que mirar eso. Usted tiene que mirar es por usted y por su hijo. Y le expliqué a grandes rasgos lo que es la tradición, la costumbre, el paganismo, las influencias que hay, en fin. Le dije: pero usted tiene que hablar con esta persona que es la suegra. Dígaselo de una manera muy amorosa, ¿sí? Lo primero que usted le tiene que decir es: ¿qué de malo hay en que yo vaya a una iglesia de esas? Dígale así: ¿qué de malo hay? Muéstrame lo malo. Lo segundo, dígale: ¿y a usted en qué le afecta que yo vaya allá? ¿En qué le afecta a usted? ¿Qué daño recibo? ¿Cómo le afecta a usted? Dígaselo con amor. Y lo tercero, dígale: el cambio que yo estoy viendo en ella, yo lo quiero seguir viendo, porque eso es testimonio de Dios. Y ya. Y líbrese usted de ese yugo, líbrese de esa situación, porque Dios está haciendo. Y al otro día que viajaron, mandaron un audio, que la muchacha, porque estaba en una depresión terrible, dijo: ya habla, se está riendo, o sea, están viendo el cambio. Le siga, no suelte, siga. Cuestión de casi 6 años así, cuando daban esas recaídas terribles. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, iglesia. Y por eso no nos podemos soltar de esa unción, de esa presencia, hermano, continua y permanente, para que todas esas cosas que vengan a desquiciarnos no encuentren donde aterrizar. En otras palabras, recuerde que hemos dicho que nuestra mente es como un aeropuerto. Un aeropuerto, llegan y llegan y llegan y llegan aviones. Y muchos llegan, se están un momentico y... Pero hay otros que llegan y se van al hangar, o sea, al parqueadero, se quedan. Entonces así es nuestra mente. Los pensamientos que no me edifican, los pensamientos que no me bendicen, que no me ayudan, los pensamientos que no vienen de parte de Dios, despáchelos. ¿Para qué le da vueltas a eso? ¿Para qué sigue pensando en eso? Si entre más piense, más se subyuga, más se... Y lo que viene de Dios, lo que viene a bendecir, lo que viene a honrar, recuerda lo que dice de Filipenses 4:8, en todo lo honesto, lo puro, lo de buen nombre, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en eso piensa. Entonces, eso sí, guárdelo. Esta palabra ministrada por el Señor, guárdela en tu mente y guárdala en tu corazón, ¿sí? Haya esa conexión entre lo uno y lo otro, como conocimiento que lo necesitamos, obvio, pero también como una convicción de fe aquí, porque escúchame. Otra cosa, cuando la convicción que viene a mi mente, o sea, el conocimiento, lo bajo como convicción a mi corazón, ¿sabe qué es lo que sucede? Estalla en adoración. Por eso hay personas con mucho conocimiento, pero les cuesta hasta adorar al Señor.
Les cuesta adorarlo, cantarlo, entregarse, rendirse, exaltarlo. Les cuesta. Porque la adoración nace aquí en mi corazón. La adoración al Señor es en espíritu y en verdad, de mente y de corazón, ambas unidas. No solamente por lo que conozco de Él, sino por conocimiento, sino por lo convencido que tengo de mi experiencia personal con Él. Eso revienta en adoración. Y la adoración, recuerda, son 3 cosas. Que empiezan por A, especialmente, amarlo, adorarlo y agradecerle. Lo primero que revienta es agradecimiento. Agradecerle a Dios. Darle gracias al Señor. Amarlo por todo, por su sacrificio, empezando por desde ahí. El sacrificio de Él y de dónde me sacó y todo lo que ha venido haciendo. Entonces, eso tiene que estar aquí dentro de nuestros corazones. Entonces, nos va a proteger de esas molestias y de cosas más fuertes como las enfermedades. Entonces, ahora, eso en el rebaño. Ahora, trayéndolo aquí como estamos hablando en este contexto del versículo 5, de estar ya en la casa. Entonces, en ese contexto también era como una costumbre de hospitalidad y de bienvenida. Recuerdan que en cierta ocasión el Señor Jesucristo le hizo un reclamo al que lo invitó a cenar, creo que era en la casa de Simón el fariseo. Y él le dijo, cuando la muchacha entró y rompió el frasco y le ungió y todo, y el otro allá murmurando, y él le dijo, vine y no ungiste mi cabeza. O sea, ¿por qué se lo dijo? Porque resulta que pues en esa tierra del Medio Oriente, cuando no habían vehículos, pues generalmente los trayectos, desplazamientos se hacían a pie generalmente, o en un camello o en un caballo, bueno. Pero las inclemencias del sol le pegaban duro, no solamente al cuero cabelludo, sino también a la cara, quemándola, quebrándola, irritándola. Entonces, cuando la persona entraba, era aceptada, lo ungían, le echaban aceite. ¿Y qué hacía el aceite? Traer esa protección al cuero cabelludo, a su cabeza, pero también a su rostro, a todo lo que había recibido en el camino, en el peregrinaje. Y entonces eso traía esto, y simbolizaba a través de esta costumbre o de esta hospitalidad, aliviar. ¿A qué le suena esa palabra? Aliviar el cansancio del viaje, pero también era frescura, restauración, ¿sí? Trae una frescura, una restauración y cuidado de la piel y cuidado de la cabeza y del cuero cabelludo. Por eso era importante que sintiera la cabeza del caminante, del que venía, del que transitaba. Entonces, hasta aquí, hasta este momento, entendiendo esto que hemos hablado, podemos concluir que todo esto simboliza protección, sanidad, hospitalidad, favor, elección, porque no a todos se recibía, no a todos se les abría la puerta de la casa y se dejaba entrar. Entonces había una elección maravillosa, ¿sí? Pero había otra manifestación bonita. Esto también significaba, a través de esta unción, que las penas del camino habían terminado. Las penas del camino habían terminado. Las penas del camino terminaban. Tú caminas y yo camino cada día. Caminar no tiene que ver con desplazarte. Caminar tiene que ver con tu día a día. Tus elecciones, tus decisiones, las relaciones interpersonales de familia, de afuera, laborales, todo eso es tu camino. Y entonces, eso trae grietas, trae cortes, trae muchas veces resequedad, ¿sí? Fastidio. ¿Y cómo somos librados de todo eso? Cuando podemos venir a aquel que nos acoge, que nos conoce, nos entiende, sabe cómo nos sentimos, sabe cómo estamos y pone su aceite sobre nosotros. Quizás no sea literal, físico, tú lo veas, pero el Señor lo hace. El Señor lo hace.
Por eso yo te digo, quizás muchas veces no tenemos, como el que dijo, no sé cómo orar, enséñanos a orar. Pero el solo hecho de tu sentido de reverencia, respeto, de pobreza espiritual y necesidad de Dios, donde tú sencillamente te pones, te inclinas o te arrodillas ante el Señor. Quizás si pones una musiquita ahí en tu celular y no digas nada, solamente quédate así en silencio, te vas a dar cuenta de lo que sucede. Porque quizás ese bálsamo del Espíritu que el Señor empieza a poner sobre ti para traer frescura, para traer protección, alivio, para sacar las asperezas del camino del día a día, te puede estar quebrantando. Y en el quebranto el Señor está liberando. El llanto es liberación, ¿sí sabía? Cuando tú lloras te liberas, descansas. Sin decir nada, pero solamente estar en la presencia, el Señor empieza a ponerse así, porque Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Y descansamos del camino como sucedía acá. Por eso David, hermano, en esta manera tan maravillosa, nos deja descrito lo que esto significa. Ahora, sigue diciendo acá, y ya voy terminando porque quiero que tengamos un buen momento de ministración. Dice algo más, mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. Y esto es tomado literal de esta misma situación, de cuando se está en la mesa, cuando está ahí servido, se le ponía una copa y se le echaba el vinito generalmente. La mayoría lo servían hasta la mitad o un poquito más, porque también pues era costosito, o sea, tenía su gran valor. Pero a aquel que se le hacía, o sea, que se le servía hasta el tope, que a veces se le salían goticas o se vertía, tenía otra connotación y otro significado. ¿Sabe qué significaba? Se le estaba diciendo a ese que llegaba, que era recibido, que era aceptado, que entraba bajo ese pacto donde nadie lo podía tocar, que con mi propia sangre, o sea, con mi propia vida, que era una persona de influencia, autoridad, nadie podía entrar. Cuando se le rebosaba la copa, le estaba diciendo, mira esto tan bonito, eres profundamente bienvenido. No tengo prisa de que te vayas y mi generosidad contigo no tiene límites. ¿Cómo les parece? Lo que significaba. Y los que estaban a la mesa cuando se daban cuenta sabían que era lo que el hombre le estaba diciendo. Cuando le hacía rebosar la copa, cuando se la servía al máximo y aún se le regaba, le estaba diciendo esto tan maravilloso. Eres profundamente bienvenido. No tengo prisa de que te vayas y mi generosidad contigo no tiene límites. Se lo estaba demostrando ahí, la generosidad. Todo eso representaba eso, generosidad, abundancia. ¿Sí? Estoy dispuesto a suplirte, a darte. No necesito, esto no es temporal. No tengo prisa que te vayas, te puedes quedar el tiempo que tú quieras. Conmigo puedes estar en la mesa. ¿Y a dónde es la invitación que el Señor nos hace a todos nosotros? A la mesa. Dice, invítame a cenar y estaré en la mesa contigo. Entonces, esto tenía esta gran connotación de la copa rebosante. Pero lo más bonito también era que los que estaban ahí eran testimonio y testigos, se daban cuenta. La gente, escucha mi iglesia, se va a dar cuenta de lo mismo. De cómo la generosidad, protección, provisión, confianza de Dios para contigo es sobreabundante. La gente se va a dar cuenta, lo va a ver cuando tú verdaderamente atiendes a este recibimiento. Amén. Eso es lo que el Señor quiere que tú y yo entendamos. Eso es lo que el Señor quiere que tú y yo veamos. Escúchame, nuestro Dios y Padre es ampliamente generoso, supremamente generoso. No sé lo que tú estés pasando, viviendo, pero te quiero decir algo en esta mañana. No sé por qué te lo voy a decir. Pues no se lo digo yo, se lo dice el Señor que lo pone en mi corazón. Pero el Señor siempre llega a tiempo. Es más, llega antes de. Llega antes de. Nosotros desconocemos nuestro destino, pero Él lo tiene clarito.
Por eso tenemos que confiar en Él. Yo les conté que la experiencia del perrito. Hablamos con Jessica ellas también sobre eso. ¿Sí? ¿Por qué llegó así de esa manera y sin estarlo ni pidiendo ni nada? Y a las siguientes semanas se nos murió la perrita. De la misma raza que está con nosotros. Resulta que mi esposa estuvo estos días en Bucaramanga haciendo una diligencia allá ayudándole al suegro. Y mi cuñada tenía una perrita, esa fina, bonita, Yorkie, bueno, esa cosa. Y se la dio, llévesela, yo no la puedo tener, pero yo quiero que esté en una buena casa, mírenlo ustedes allá. Y mi esposa pues se la trajo, porque es una perrita pues, educadita, fina y eso. Pero se le vino un pensamiento, ¿por qué me regalaron esta otra? Porque es que nosotros en la casa teníamos las dos perritas, una grande y la otra pequeña. Y mi esposa dijo, ¿será que es que la otra llama Mona? Yo le digo la hecha, ¿por qué? ¿Qué? A veces me ladra a mí. Ya no se le falla la vista, ¿o qué? Y se le vino ese pensamiento, ¿por qué me la regalaron? Y resulta que esta mañana sacando el carro, le pasé por encima. No por encima, le alcancé a golpear. Ella venía malita. Estaba dejando de comer, andaba ya como encorvadita. La piel le salió como un hongo, estaba toda como negra la piel. La perrita estaba ya como la hecha, ya. Nos duele, me dolió mucho. Pero venía pensando en algo. Quizás el Señor quiere evitarnos, porque tenía como ya, mi esposa decía, ya tenía aquí como un tumor también ya. Se pone a meterle droga, medicina, gastos, y después se muere. Pues yo creo que no era la manera, pero Dios mío. No. Y es que yo pasé y la vi y le dije, Mona, córrase, ¿qué vas a hacer? Prendí el carro, yo no salí, bueno, yo lo dejé prendido, el carro hace ruido y le bota el humo allá atrás. Pero ya estaba la otra, como el reemplazo. El punto es que con el que ya tenemos ahí, como el agua y el aceite. No se quisieron, no se quieren, estamos ahí en la lucha, pero nos va a tocar también salir de ella. Es muy bonita, pero ¿qué si dividir los dos? Pero venía meditando en eso. Y por eso te lo digo. Hay cosas que a veces no entendemos. Pero Dios siempre llega antes. Dios siempre llega antes. Cosas que a veces no vemos desde la perspectiva de Dios, pero Dios está ahí. Entonces, iglesia, esa copa, muchos la van a ver rebosante. Y van a saber que eres elegida, elegido, aceptado. Bajo este pacto que les leí, donde el hombre se comprometía hasta con su propia sangre a defender al que estaba bajo su techo. ¿A qué le suena eso? Con su propia sangre a defender al que había sido aceptado por delincuente o por viajero o por perseguido, pero se comprometía. ¿Quiénes éramos tú y yo en esta vida? ¿O qué somos? Con nuestras acciones y todo. Como delincuentes, ¿no? ¿De qué estábamos o estamos huyendo? Por eso el Señor nos recibe y nos da esta hospitalidad, nos da esta protección, nos da consuelo, renovación de fuerzas, alegría en medio de las dificultades, porque eso es lo que hace esta presencia del Señor en nuestras vidas. Trae consuelo, renovación de fuerzas, alegría en medio de las dificultades. Tengo allá, pero yo estoy aquí tranquilo, seguro. Somos todos acogidos por Él. Y en Él podemos estar confiados, podemos estar seguros.
Pregunto, mirando nuevamente el contexto histórico y cultural, el que estaba bajo esta condición, ¿qué afán tenía de salirse de esa cobertura? Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. ¿Qué afán hay? ¿Dónde estaba más difícil el ambiente? ¿Allá afuera o aquí adentro? Afuera estaba más difícil. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que cuando estamos aquí adentro, aunque, como yo le he puesto ese ejemplo, los de afuera no pueden entrar, se meten en problemas. Entonces, ¿qué hacen los de afuera? Buscan la manera de que salgamos. ¿Y qué es lo primero que hace? Buscar la manera de que nos desconectemos espiritualmente. Y a través de la desconexión viene el enfriamiento, viene la insensibilidad y el engaño más grande. ¿Sabe cuál es? Cuando creo estar bien, como ya te expliqué, de lo que tengo aquí. Porque ese que sale ya tiene mucho conocimiento de lo que sucede adentro. Y cree que con lo que conoce aquí es suficiente para batallar afuera. Es el peor engaño. Afuera hay muchísima gente con mucho conocimiento, te lo repito, pero vidas terribles. Se dejaron engañar. Por eso yo a veces me vuelvo cansón, iglesia. Y a los que nos escuchan allá y nos van a escuchar por la página de Renuevo Bendición. No es suficiente el conocimiento, escuchar la palabra, escuchar aún este mensaje. Yo necesito estar aquí porque el Espíritu Santo es el que lo convence a uno aquí en el corazón. Y aquí es donde empiezo yo a ser ministrado, a recibir directamente de la fuente, de esa unción, del agua que cae del cielo y no de lo que me llega bajo de otros medios. No es suficiente. Es el enemigo, el perseguidor, las cosas están afuera esperando que salgamos. ¿Sabe qué significa eso, que salgamos? Que usted empiece a batallar bajo su propio conocimiento y sus propias fuerzas y suelte la mano de Dios. Porque usted ha venido, Señor, a estas necesidades, esta situación, mira a mi esposo, mira a mi hijo, Señor, no sé qué hacer con esta deuda, que esto, con este compromiso comercial que tengo, Padre maravilloso, eso, y empezamos a ver que el Señor apareja cosas, apareja personas, apareja recursos, el Señor pone una persona que le hable a su esposo en determinado momento, o que le hable a su hijo allá, el que usted menos piensa, le va a hablar y lo va a hacer recapacitar como el pródigo en la cochera, que vuelva en sí, que venga a pedir perdón, en fin, o sea, Dios se encarga, iglesia. Tú no sabes cómo, pero Dios está obrando aunque tú no lo veas. Pero ¿qué busca el enemigo? Que tú entonces vuelvas con tus propias fuerzas. Entonces usted lo cogió otra vez con su cantaleta, usted lo cogió otra vez con sus amenazas, usted lo cogió otra vez allá y le dijo, pues no lo va a pagar, y qué, mira qué hace, porque ya no se... Y soltó, se salió de la casa otra vez para afuera. ¿Y qué hacen los angustiadores? Hermano, usted no es capaz. No es capaz. Hay otra situación. El que salió y se dio cuenta que no era y pum, volvió dentro de la casa. Pero entonces está para allá y para acá. Como el bombillo de Navidad. Prende, apaga, intermitente, fluctuante. A veces sí, a veces no. A veces sí. Prácticamente es casi lo mismo. Pero el engaño, ¿quién es el peor enemigo suyo y mío? Entonces la persona se engaña a sí mismo, dice Santiago, porque se vuelve oidor intelectual, pero no hacedor, con convicción en el corazón. Está engañado. Porque como a veces me congrego, pero sigo batallando mi carne, a veces pum, me le voto a Dios, pero vuelvo otra vez a... Como el ejemplo que les puse de la carretilla, la cogía el Señor, pero él volvía y se la quitaba, y volvía y se la dejaba, y volvía. Así no funcionamos. El Señor demanda una rendición completa y total. Si te has dado cuenta que en la casa todo es mejor con Él y que Él se encarga de todo, de preparar, de cocinarte, de darte, de hacerte rebosar la copa, de protegerte, de escudarte, tú tienes que tomar la elección. ¿Dónde vas a estar mejor? ¿Dónde vas a estar mejor? Y por eso David, a través de este contexto, cuando explota con estas palabras,
Esto es maravilloso. Porque Él lo está anunciando después de haber recibido quizás lo que te acabo de decir con el que es intermitente. Que ya había recibido administración de parte de Dios, como el Salmo 32:8, te haré entender. Y es mejor que entendamos por las buenas a que entendamos por las malas, ¿cierto? Porque si miramos el versículo 4, Él está diciendo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Vara y callado, dirección y corrección. ¿Y sabe cómo funcionaba el callado para la corrección? El callado es una vara como una Y, ¿no? Con dos. Aquí lo cogió, ¿para dónde va? Lo levantaba y lo cogía. Y aquí lo cogía en el cordero. Aprende a la buena, a la mala, no pase la cerca, no se vaya para allá, no se aleje de la manada, no se camine solo, no se quede hasta tarde, no, todo eso, muchas cosas que de pronto, si el Señor lo pone en mi corazón, ministramos también sobre eso. Y por eso dice, estando en esas correcciones, en esa dirección, con esa varita, con esa dice, no, es mejor, Señor, saber y entender que tú aderezas mesa, es mejor tu casa, Señor. Escúchame, no sé lo que tú estés pasando, resistiendo, soportando. Pero si en medio de tu crisis o en medio de tu desierto Dios está contigo, no necesitas nada más. ¿Sabes por qué? El mayor peligro para muchos cristianos es la bendición de Dios. No lo estoy diciendo para todos, para muchos. Porque la bendición de Dios los aparta de Dios. Entonces, no sé lo que tú estás viviendo, anhelando. Pero es mejor, iglesia, grábate esto, un desierto con Dios que un paraíso sin Él. Es mejor un desierto con Dios que un paraíso sin Él. Porque cuando viene el paraíso, cuando viene la bendición, cuando vienen las cosas, la persona se aparta de Dios. Y se argumenta, no alcanzo, no tengo tiempo, llego muy cansado, es que esto, tengo que ir esto, tengo que, preciso, me tengo que ir a comprar, preciso a esta hora me va a llegar el pedido, uy, no tenía que ser otra hora. No, hermano, esos son argumentos. ¿Por qué preciso, pastor? Es que yo tenía todas las ganas, pero me dijeron que el domingo en la mañana me lo entregaban. Y así, y así, y así, y así, y así. Cuando llega el momento, el corazón se ha nuevamente encarchado, se ha vuelto insensible y ya las cosas de Dios no te mueven el piso. No pasan de muchas veces amén. Y entonces la persona empieza a poner estados de versículos bíblicos y eso no sirve para nada. Eso no demuestra quién eres tú en tu corazón. Es tu forma de sentir, de hablar y de hacer. Eso es lo que verdaderamente habla. Entonces, mis amados, David lo entendió. Y por eso hay una batalla dentro de nosotros. Porque las presiones de afuera son fuertes. Son fuertes. Por eso debemos aferrarnos. Le decía yo a una persona, el tiempo que usted estuvo con el Señor, que estuvo metidito con Él en su comunión y esto, compárelo con todos los años antes y lo que ahora está viviendo. ¿Qué es mejor para su vida? ¿Cómo le fue caminando cuando estuvo por ahí con el Señor, congregándose, recibiendo? ¿Cómo le fue? ¿Cuál de las dos vidas quiere usted? ¿Esa o la que está viviendo ahorita? Porque salió nuevamente de la mesa. Yo no sé, ¿por qué no vuelve? Pero hay tanto peso ya que cuesta. Les cuesta. Cuesta mucho. Por eso no nos podemos descuidar, iglesia. No nos podemos conformar con lo que ya he visto, aprendido, escuchado, recibido. No. Nosotros tenemos que... Voy a poner un ejemplo físico. Hoy almuerzas, pero no vuelves a almorzar sino hasta el otro domingo. ¿Qué puede pasar con tu cuerpo? Viene una descompensación. Ahora, ¿qué es descompensación? Que ya empiezan una alteración interna de muchos órganos.
Empezó, se desestabilizó uno, pum, se desestabiliza el otro, y pum, el otro, y entonces empieza la taticardia, empieza el riñón, y empieza una descompensación de muchas cosas. ¿Por qué no lo hiciste? No, porque no me daba hambre, no me daba necesidad, no tenía tiempo, porque eso me tocó esta semana para arriba, para abajo en citas, en una cosa y todo. Ay, no, eso. Y cuando fui, no, eso estaba carísimo, un almuerzo en 30,000, no, allá donde estaban, no, eso no. O sea, pueden haber muchos argumentos y excusas. Pero ¿era que todo eso sirve de pretexto o va a traer sanidad nuevamente y compensación al cuerpo? O sea, hay cosas que sí o sí, sienta o no sienta, hay que hacerlas, porque es lo más saludable y lo mejor. Entonces, así mismo pasa con nuestra vida espiritual. Sientas o no sientas ganas de orar, de congregarte, leer, hay que hacerlo, porque viene una descompensación espiritual interna tuya. Y empieza entonces cuestionamientos, dudas, razonamientos, cosas. Y ahí aprovecha el enemigo y viene y te pone el vaho, la cizaña con otra persona. Y usted esto, y a usted no le parece que esto, y no, pero es que allá en la iglesia esto no sucede. Y como usted está débil, hermano, cualquier cosa lo golpea y lo zarandea. No nos podemos descuidar, iglesia. Si la mesa está servida, ¿por qué a veces nos resistimos a participar de ella? Y recuerda que con el Señor siempre el pan es fresco. El pan es fresco. ¿Qué tú prefieres? ¿Comerte un pan recién sacado del horno y todavía calientico o uno de 3 días? Así es la palabra de Dios. Por eso Él dijo, yo soy el pan del cielo. Cómetelo calientico, lo disfrutas más. Que después de varios días no te sabe lo mismo. No te va a saber lo mismo. Eso es así, al calientico, recién salido del horno. Entonces está la mesa servida, la mesa preparada, iglesia. Corramos, vengamos a Él. Es lo mejor que tú y yo podamos recibir. Amén. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar al Rey. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Tu camino, tu caminar, tus días, tu vida. Déjame decirte que el Señor los ve, los conoce, no es ajeno, no está distante, al contrario. Recuerda que Él camina contigo. Para eso está Él. Por eso dijo, no los dejo huérfanos, no los dejo solos. Me necesitan a mí. Y está siempre dispuesto, sino que nosotros, nuestra carnalidad es la que es débil y no quiere a veces. Quiere batallar bajo nuevamente su propia sabiduría, bajo su propio conocimiento. Pero el Señor siempre está. Y esta mañana viene a hablarnos y viene a hablarte al corazón, al espíritu, a la mente, porque Él quiere recordarte que eres profundamente bienvenida, bienvenido, que el Señor no tiene ninguna prisa de que te alejes, de que te vayas, y que la generosidad contigo de parte de Dios no tiene límites. Creo que te lo ha demostrado. Y en los momentos quizás de más dificultad, escasez, difíciles, como la pandemia, te viste comiendo cosas que quizás nunca habías comido, disfrutando de momentos que quizás nunca lo habías hecho, para que te des cuenta cómo es Dios. Y por eso es importante que tú y yo atendamos a esta cita bajo este entorno espiritual, pero también físico, cultural, y la connotación de lo que ello tiene.
el Señor sabe qué insectos, qué pensamientos están atormentando, agobiando, oprimiendo y afligiendo tu mente, tu corazón y aún tu vida. Pero Él ha venido a curar, ha venido a proteger de esas molestias y de todo aquello que te pueda estar cargando. Recuerda que eres bienvenida y bienvenido a su casa. El Señor nos ha acogido, hemos sido adoptados, dice su palabra. Y especialmente para aliviar el cansancio de tu día a día, de tu viaje, de tu caminar. Por eso el Señor nos dice: vengan los que estéis trabajados, cargados, atribulados. Él promete descanso. El descanso es paz, tranquilidad y nuevas fuerzas, renovación, transformación. En Él hay frescura, restauración y cuidado. Hay una elección. Hoy el Señor viene a decirte que hasta este día, si tú lo recibes como una convicción de vida en tu corazón, no como simplemente conocimiento, es que las penas del camino terminaron, que las promesas de Dios empiezan a materializarse, que la presencia de Él, de su Espíritu Santo, es el que viene a traer consuelo, esa renovación de fuerzas, alegría, aún en medio de las dificultades, porque estás en casa, estás con papá, estás con el que te ama. En Él puedes encontrar especialmente tres cosas: abundancia y plenitud, que Dios suple tus necesidades básicas y te colma de bien, de paz. Lo segundo, el cuidado de Dios, llenar la copa hasta el borde. Te demuestra eso: cuidado, generosidad y favor inmerecidos. No lo merecemos, pero el Señor nos lo entrega. Y lo tercero, victoria en la adversidad. Porque incluso en medio de tus peores momentos, el amor y la protección de Dios te ha llevado a superar cualquier aflicción y lo seguirán haciendo. Eres amada y eres amado. Por eso tienes que aferrarte a Él, porque Él está dispuesto y nos lo demostró con su propia sangre a guardarte y defenderte de toda el acta de decretos, de todos los enemigos que eran contrarios, que estaban contra ti, tu casa y los tuyos, y con su sangre abolir todo eso para traer cobertura y protección sobre tu vida. No lo olvides. Por eso no te expongas, no salgas en tu carne, no salgas, mantente ungido, mantente en la mesa, mantente en la comunión con Él. Y esto cambiará completamente tu entorno, tu mente, tus pensamientos, cambiará absolutamente todo. No te distancies, no te alejes, permanece. Recuerda lo que dice Juan 15, permanecer en Él es la clave. La permanencia, permanecer, tiene que estar ahí pegado, unido, uno con Él, y así como llevamos fruto, y ese fruto es de lo que recibimos de Él, de esa savia, de su Espíritu, para que se manifieste el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la paciencia, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, la templanza. Todo eso es el fruto, porque eso es lo que verdaderamente va a hablar por ti. Esa es la copa rebosante que muchos verán en ti, y de cómo Dios sigue siendo propicio a ti, a tu vida, y muchos van a decir: grandes cosas ha hecho el Señor con esta, grandes cosas ha hecho el Señor con este, y estaremos alegres, dice la palabra, en medio de situaciones, pero estaremos con Él seguros, tranquilos y alegres. Por eso hoy tenemos que quizás pedir perdón si nos hemos distanciado, si nos hemos alejado, si hemos permitido pensamientos incorrectos que han venido a perturbar, a confundir, a hacernos dudar, a oprimir, a afligir. Hoy es el día de paz, de libertad, de sanidad, de liberación, de restauración y de transformación. Por eso, ahí con tus ojos cerrados, dile: Señor, gracias, porque tú eres mi fuente inagotable. Hoy entiendo, Señor, el poder de esta palabra sobre mi vida. Hoy te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú siempre, cada día, aderezas mesa delante de mí.
aún en presencia de mis angustiadores. Quiero, Señor, siempre estar ahí en comunión, intimidad contigo, en seguridad de tu mesa, de esta comunión, Señor. Y sé que soy aceptado y recibido. Y unges mi cabeza con aceite, protegiéndome de las molestias, pero también de aceptación, Señor, para aliviar el cansancio de cada día. Hoy te pido, Señor, una vez más, Padre, unge mi cabeza, lléname de tu espíritu, de tu preciosa presencia. Sana mi mente, sana mi corazón, sana mi cuerpo y desátame de toda obra de engaño, de mentira, de opresión y de aflicción, Señor. Hoy he venido, Señor, a estar contigo y a recibir de ti, mi fiel y buen pastor. Y te vas a poner sobre tus pies. Cierra tus ojos y dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor.